Último bloque de Con el Diario del Lunes, lo contábamos en la apertura. En la edición que está en la web van a encontrar un gran informe de todo lo que pasaba allí en el 2001, hace 20 años atrás, pero aquí en el programa seguimos indagando y en este caso invitamos a Alicia Cerveto, historiadora, para que participe con nosotros del programa. Bienvenida, Alicia. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar entonces ya que está con nosotros. ¿Quién arranca? ¿Quién mueve? Bueno, primero preguntarle a Alicia, ¿qué elementos podemos pensar que jugaron, ¿no?, en esta crisis tan profunda de 2001, distinta a otras crisis, ¿no? Bueno, es una crisis que resume varias crisis al mismo tiempo. Explotó en el término político, pero hay que indagar una crisis económica y una crisis social. Digamos, si uno se pone desde la historia, fueron tres crisis al mismo tiempo, cuya resolución fue en el término político, pero no se puede entender la crisis del 2001 si no nos vamos hacia atrás y vemos lo que sucedió en los 90. Y en los años 90, incluso uno, como historiadora, tengo esa deformación de irme incluso mucho más atrás, pero nos vamos a detener en los años 90. Desde el año 94, 95, más precisamente el 98, el sistema de la convertibilidad empezó a hacer crisis y que tenía como efecto una gran cantidad de población que quedaba fuera del sistema, los excluidos, los que quedaban fuera del aparato productivo, del sistema de trabajo formal, del mercado laboral, un aparato productivo donde no había inversión y donde la convertibilidad solo se podía sostener gracias a los préstamos del extranjero y gracias a la venta de las empresas privatizadas. A partir de 1998, ninguna de las dos cosas ya se pueden sostener. Les voy a invitar, compañero y Alicia, que veamos una nota, un tape, que vamos a recordar justamente esos sucesos porque nos viene bien también tenerlos presentes de esta manera. Fíjense estos archivos que seleccionamos para recordar lo que ocurría 20 años atrás. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Las garantías constitucionales estaban suspendidas, pero la gente de todos modos ocupó las calles. Hubo marchas espontáneas a Plaza de Mayo y la Quinta de Olivos. También hubo marchas en el interior. Así comenzó el cacerolazo. Así nació el que se vayan todos. ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo! ¡Son unos hijos de puta haciendo gas! ¡Están reprimiendo, hijos de puta! El día 20 la represión fue sangrienta. El microcentro porteño fue el escenario principal de una de las jornadas más trágicas de nuestra historia. Miles de argentinos se enfrentaron con la policía. Pedían la renuncia del presidente. Al menos 39 personas murieron durante las protestas en manos de efectivos de las fuerzas de seguridad. Ahí veíamos la parte que recuerda lo más violento, lo que ocurrió, 39 víctimas y en Córdoba, David Moreno, un jovencito que estaba allí en la zona donde ocurrió uno de los saqueos en la zona de Argüello, Argüello Norte. Diego. Alicia, ¿por qué ese concepto del que se vayan todos, que se ha hablado tanto y que se repite tanto, al final no se fue casi nadie? Y muchos están volviendo. Y muchos vuelven. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en principio el que se vayan todos era una consigna entre anárquica y poco realista, pero a su vez ponía a la clase política como responsable de toda la situación. Es decir, que se vayan todos, pero efectivamente si se iban todos, ¿qué quedaba, digamos? Era la anarquía la otra respuesta. Pero era bastante
paradigmática la consigna porque reflejaba la crisis de representación del sistema político y sobre todo de la clase política. La crisis finalmente se resuelve dentro de las instituciones. Hay una impugnación a la clase política, pero no a la democracia y no al sistema democrático. Entonces, se termina resolviendo dentro del marco institucional porque la línea de sucesión fue a través de lo que marcaba la Constitución. Pero puso en evidencia que allí había una crisis de representatividad bastante profunda, de la cual surgen nuevos liderazgos. Muchos de los liderazgos que hoy vemos circular y que están en primera plana, nacen de la crisis del 2001, desde Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Luis Juez, Mauricio Macri, son todos productos de la crisis de 2001. Supieron leer lo que la población estaba demandando. Y bueno, de alguna forma el 2001 marcó un antes y un después, tanto en términos políticos, sociales y efectivamente económicos. Y quería decir algo en términos económicos. A partir de 1998 fue muy fuerte la puja dentro del sector empresarial, pero también dentro de la élite política, entre los que apoyaban la dolarización, al estilo Ecuador, como decía el economista anterior, o los que apoyaban la devaluación. El gobierno de la Alianza, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba en campaña electoral Fernando de la Rúa, en un programa televisivo estaba él junto al candidato a vice, que era Carlos Chacho Álvarez. Le preguntaron, Mariano Grondona era el periodista, le preguntó si iban a sostener la convertibilidad. Y Álvarez dijo, no, vamos a salir de la convertibilidad. Al día siguiente, el índice de aprobación a los candidatos había descendido a un 20%, por lo tanto tuvieron que modificar inmediatamente su discurso y decir, no, vamos a acompañar, porque aún en 1999 el 80% de la población apoyaba la convertibilidad ante el temor de la hiperinflación. La clase política se aferró a la convertibilidad sin posibilidades de sostenerla. Y Fernando de la Rúa, junto con Álvarez, sostiene la convertibilidad que obviamente no tenía ni crédito internacional, no tenía solvencia el Estado, mostró bastante impericia el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y el que se vayan todos fue una forma de decir, basta con las decisiones autoritarias. ¿Qué rol le atribuís, Alicia, a la oposición de ese momento? Básicamente a los gobernadores y a los referentes del peronismo. Cuando se le pregunta a Duhalde, dicen que no tuvieron nada que ver, a Rucaf, que no tuvieron nada que ver, y por otro lado, cuando uno consulta al gobierno de ese momento, no tienen dudas de que los empujaron al abismo. Bueno, esa es una disputa, un debate que se da dentro de los políticos. Bueno, a De la Rúa lo empujó el peronismo. El golpe del 2001 fue un golpe y que lo empujó el peronismo, que el peronismo movilizó a la gente. Yo la verdad que no adhiero a esa lectura. Prefiero adherir, y no es una cuestión de preferencia, sino mirando el proceso histórico, mostró el agotamiento de un modelo, de un ordenamiento social y político que dejaba mucha gente afuera. Y que en eso fue tan responsable el peronismo, a través de la presidencia de Carlos Menem, como el gobierno de la Alianza, en donde en el gobierno de la Alianza también había peronistas. De hecho, Carlos Chacho Álvarez venía del peronismo. Así que yo esa lectura de si fueron los radicales o los peronistas, prefiero no sumarme porque es una disputa y un debate más en ese terreno. Históricamente te diría que no, que es un estallido social producto de una crisis que se venía profundizando desde hace varios años, ¿no? ¿Ves elementos de ruptura con el momento actual que vivimos? ¿Ves elementos de continuidades? Ahí veíamos los cacerolazos, ¿no? Como una expresión popular que fue el epicentro en 2001, pero que en algunos momentos actuales por ahí los vemos. ¿Hay algunas continuidades de la crisis de 2001 hoy? Mira, es una pregunta interesante que siempre nos la hacemos
creo que el gran temor de la sociedad y de los políticos es la hiperinflación y que no vuelva a suceder el 2001. Entonces, más que elementos de continuidad, yo lo que veo es tratar de evitar que no se produzca el 2001. ¿Una continuidad tiene que ver con la presencia del Fondo Monetario otra vez, que estaba en esos días? Bueno, el Fondo Monetario, Siempre está, digamos, si uno lo ve. Recordemos a Anup Singh, ¿se acuerdan en esos momentos de Anup sí. Singh, cómo era recibido, ¿no? Y tenemos que esperar que vengan de nuevo ahora. Sí, pensar que yo recuerdo, sí, en esos años recuerdo que se aplaudía y hasta se brindaba el blindaje que había firmado el ministro de Economía Machinea, y en realidad era un ajuste severo para la población. Y ahora de vuelta estamos hablando cómo se renegocia la deuda con el Fondo Monetario. Entonces la pregunta es ¿por qué volvemos una y otra vez al Fondo Monetario y si la Argentina es sostenible sin el crédito externo? Porque esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo a esta altura, si es el Fondo Monetario, el Banco Mundial o otro tipo de crédito. ¿La Argentina es sostenible o no sin el crédito externo? Y ahí seguramente las discusiones y las interpretaciones y las posiciones son muy diferentes. El valor de cuidar la democracia es una de las consignas más fuertes que quedan después del 2001. Cuidar la democracia, la capacidad de la sociedad civil para resistir medidas autoritarias, porque el estado de sitio no guardó a la gente, al contrario, la gente salió a la calle. Fue un detonante para que salga la gente a la calle. La gente salió a la calle, el 19 de la noche decretó el estado de sitio, el día siguiente estaban todas las ciudades más grandes repletas de gente molesta, con ira y mucho más que molesta, o sea, indignada, era realmente indignada frente a una medida autoritaria, no solo la del estado de sitio, sino de que se habían quedado con tus ahorros. Alicia Cerveto, muchas gracias por estar hoy en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Ayudarnos a releer lo que pasó en el 2001. Diego Caniglia, José Busaniche, un placer. Da para rato, pero se nos acaba la hora. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. ¿Cómo no? El lunes nos vemos. Con el diario El Lunes. Alicia, otra vez muchas gracias para vos. Nosotros nos despedimos, estaremos de vuelta la semana que viene con el diario El Lunes, del espacio de perfil y de punto a punto del segmento de Reacción Abierta. Buenas noches y hasta la próxima.